En el entorno de ejecución a alto nivel, la diferencia entre un directivo promedio y un líder excepcional no reside en su capacidad técnica, sino en su configuración neurobiológica ante el estrés. Los datos de rendimiento organizacional son claros. La capacidad de procesar crisis sin activar respuestas de pánico es el activo más escaso y valioso en el mercado actual. La mayoría de los emprendedores operan bajo una ilusión de control, creyendo que su paz mental depende de la estabilidad de sus métricas externas, del flujo de caja o de la cohesión de sus equipos. Sin embargo, la verdadera soberanía mental no es una consecuencia de las circunstancias, sino una elección deliberada de respuesta ante el caos inevitable. El estoicismo, erróneamente interpretado a menudo como una simple supresión de emociones, en realidad es una tecnología operativa de gestión de crisis. Esta filosofía ofrece un marco de trabajo para dirigir la energía exclusivamente hacia las variables que el líder puede intervenir, eliminando el desperdicio de capital intelectual en factores externos incontrolables. Para un fundador o un CEO, cada decisión tomada bajo el impulso o la ansiedad representa una vulnerabilidad estratégica que puede destruir años de construcción de valor en cuestión de segundos. El desafío fundamental que enfrentamos es la reactividad automática. En momentos de alta presión, el sistema límbico suele secuestrar la corteza prefrontal, transformando al líder en un rehén de sus propias emociones. Esta pérdida de mando se manifiesta en decisiones apresuradas, palabras mal calculadas y una visión nublada que impide ver las oportunidades ocultas tras el conflicto. El objetivo de este análisis es proporcionar las herramientas para romper ese ciclo de automaticidad y sustituirlo por una presencia racional. A través de este video exploraremos técnicas específicas para cultivar un estado de lucidez que permita atravesar tormentas operativas con la firmeza de un capitán experimentado que domina su timón independientemente de la agitación del mar. Analizaremos cómo la postura física altera la química del estrés, cómo la visualización de riesgos fortalece la resiliencia estratégica y cómo la pausa táctica se convierte en la mayor ventaja competitiva en una mesa de negociación. Dominarla propiamente no es un lujo filosófico, es una necesidad de supervivencia para quien aspira a liderar con impacto. El control emocional no implica cerrarse a la realidad, sino abrir un espacio de conciencia donde la lógica decida el siguiente paso en lugar del miedo. Al finalizar este contenido, usted habrá adquirido una metodología para transformar la presión externa en combustible para la ejecución y para mantenerse como el centro firme e inquebrantable dentro de cualquier huracán corporativo. La claridad mental es la base de todo poder real. Cuando la mente encuentra su eje, incluso los problemas más complejos pierden su capacidad de desestabilización. En el ecosistema de liderazgo de alto nivel, la eficiencia operativa no nace de la acumulación de recursos, sino de una distinción radical y quirúrgica. Separar lo que es estrictamente intervenible de lo que constituye ruido externo. Muchos perfiles directivos y fundadores agotan su capital mental más valioso intentando controlar las fluctuaciones macroeconómicas, la opinión pública o las reacciones de la competencia. Ignoran que su único activo real y el que define su ventaja competitiva es la gestión técnica de su propia respuesta. Para un líder con visión estratégica, entender la dicotomía del control no es un ejercicio teórico de reflexión, es una tecnología de supervivencia. El costo de operar en un estado de reactividad automática es incalculable. Cuando un emprendedor permite que su estado de ánimo sea dictado por un informe negativo o una ruptura en la cadena de suministro, entrega de inmediato el mando de su organización a las circunstancias externas. La rabia, el pánico o la euforia desmedida actúan como interferencias que nublan la corteza prefrontal, el centro de la toma de decisiones lógicas. Las peores ejecuciones estratégicas de la historia corporativa no ocurrieron por falta de datos, sino por la incapacidad del líder para filtrar sus impulsos antes de actuar. Considere la analogía del mando en una crisis operativa.
Un capitán inexperto desperdicia energía maldiciendo el oleaje o intentando detener la tormenta, variables que escapan a su jurisdicción. En contraste, el líder con mentalidad estoica mantiene una neutralidad emocional absoluta, reconociendo que su poder reside exclusivamente en el manejo del timón y la disposición de las velas. Epicteto señalaba que no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que construimos sobre ellos. Una crisis de mercado es un hecho neutro, es su interpretación la que la convierte en una catástrofe o en un punto de inflexión estratégico. Para maximizar su retención de su autoridad y su eficacia, debe implementar lo que denominamos la pausa de claridad. Esta técnica consiste en abrir un espacio de conciencia obligatorio entre el estímulo y la ejecución final. No es una muestra de lentitud, sino de dominancia mental. Al forzar un breve silencio antes de emitir una directriz o cerrar una negociación, usted permite que la razón recupere el control sobre la amígdala. Este es el momento donde se evalúa si la respuesta planeada beneficia los objetivos a largo plazo de la empresa o si es una simple descarga de estrés personal. La verdadera fuerza de un directivo no reside en la rigidez inflexible, sino en la capacidad de ser el centro firme y funcional dentro de un entorno de alta volatilidad. El entrenamiento en la dicotomía del control permite que mientras otros se desmoronan bajo la presión de factores incontrolables, usted mantenga la lucidez necesaria para detectar oportunidades que otros pasan por alto. La maestría sobre uno mismo es el requisito previo para cualquier forma de maestría sobre el mercado. Quien domina sus respuestas ante lo imprevisible posee el control total del tablero de juego. Un líder de alto rendimiento no proyecta autoridad únicamente a través de su discurso técnico o sus métricas de éxito, sino mediante la señal biológica y la postura que ocupa en el espacio. La neurociencia moderna ha validado lo que los estoicos practicaban de forma intuitiva. La forma en que posicionas tu cuerpo no solo comunica confianza al exterior, sino que altera directamente tu configuración mental interna. En contextos de incertidumbre o alta presión, tu fisiología puede ser tu mayor aliada para recuperar la claridad o tu peor enemiga si permites que el estrés domine la respuesta motora. Incluso antes de que un emprendedor articule una estrategia, su cuerpo ya está emitiendo datos críticos sobre su estado de control emocional. El colapso físico, manifestado en hombros caídos y una respiración superficial o entrecortada, es una respuesta automática de inseguridad, que el cerebro interpreta como una señal de amenaza. Investigaciones de la Universidad de Harvard sugieren que adoptar posturas de poder durante intervalos de solo 2 minutos puede reducir significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Para el líder estoico, mantener una postura firme no es una cuestión de estética o de vanidad, sino un compromiso táctico con su propia capacidad de raciocinio. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de levantarse cada día con un propósito definido y una disposición firme hacia la tarea humana, independientemente de la resistencia interna. En la ejecución de negocios, esto se traduce en presencia, la capacidad de mantenerse sereno mientras el entorno operativo se agita violentamente. Cuando un líder asume una postura de fuerza de manera consciente, su cerebro recibe señales de control que facilitan una toma de decisiones más fría y estratégica. En lugar de ser consumido por la ansiedad reactiva o el pánico del mercado, el directivo toma las riendas de la situación mediante el dominio de su propia presencia física. Esta firmeza comunica al equipo y a los socios que el líder es dueño de su propia mente y, por extensión, de la dirección de la empresa. Para integrar este principio en su rutina de alta gerencia, el emprendedor debe auditar su fisiología en los puntos críticos de su jornada laboral. Este ejercicio de corrección constante no es un recurso superficial, sino un refuerzo de su valor y capacidad operativa frente a desafíos complejos. Al corregir la postura, enderezar los hombros y levantar el mentón antes de una conversación difícil o una junta importante, se reafirma el propósito personal.
La verdadera fuerza directiva no proviene de la agresividad ni de elevar el tono de voz, sino de una serenidad racional mantenida incluso cuando las circunstancias son desfavorables. Al dominar su cuerpo, usted asegura que su mente sea el último bastión de lógica y claridad en cualquier crisis organizacional. El control de su propia mente comienza con la decisión de cómo te posicionas frente al mundo. En el entorno corporativo y en la gestión de proyectos de alto impacto, la serenidad no es una virtud pasiva ni una ausencia de carácter. Es en realidad la máxima expresión de la fuerza y una ventaja competitiva de primer orden. Mientras que la mayoría de los competidores reaccionan de forma errática ante la volatilidad del mercado, el líder que cultiva una mente imperturbable conserva la capacidad de ver patrones donde otros solo ven ruido. La tranquilidad es el filtro que permite separar el pánico colectivo de la oportunidad estratégica real. El verdadero adversario de una organización no suele ser la competencia externa o las regulaciones gubernamentales, sino el colapso de la racionalidad interna ante la presión sostenida. El estrés crónico y el miedo al fracaso actúan como un virus que degrada la capacidad de juicio del equipo directivo. Los estoicos entendieron que el sufrimiento mental no proviene de los eventos en sí, sino de la narrativa de catástrofe que construimos a su alrededor. Si un líder califica un error operativo como un desastre terminal, su biología responderá con parálisis. Si lo califica como un dato de ajuste, su mente responderá con soluciones. Marco Aurelio, quien gobernó el Imperio Romano en medio de guerras constantes y una pandemia devastadora, es el referente máximo de esta lección de mando. Su enfoque no consistía en ignorar la gravedad de los problemas, sino en reencuadrar la adversidad como el material necesario para el ejercicio de la virtud y la eficiencia. Para el emprendedor moderno, esto significa entender que los obstáculos no detienen el camino, sino que son el camino mismo. Cada crisis es un laboratorio donde se pone a prueba la solidez del modelo de negocio y la resiliencia del liderazgo. La serenidad estratégica permite una distribución de recursos mucho más inteligente. Cuando la mente está en calma, el líder puede permitirse el lujo de la observación profunda, detectando vulnerabilidades en el mercado que sus rivales, cegados por la urgencia, pasan por alto. La calma le otorga el poder de la paciencia, permitiéndole esperar el momento preciso para ejecutar un movimiento expansivo, mientras otros agotan sus reservas en reacciones defensivas innecesarias. Quien mantiene la lucidez en la mesa de negociación siempre tendrá la última palabra. Para implementar esta ventaja, es crucial practicar el reencuadre estratégico de forma diaria. Ante cualquier contratiempo, el líder debe preguntarse inmediatamente ¿qué lección de este evento puede ser capitalizada para fortalecer la estructura en el próximo trimestre? Al desplazar el enfoque desde el lamento hacia el análisis de activos, la mente recupera su centro de poder de manera instantánea. La serenidad es la base de la visión a largo plazo, y en los negocios, quien ve más lejos, gana. El liderazgo no se ejerce desde el caos, sino desde la estabilidad. Su capacidad para permanecer imperturbable ante los ataques o los fallos técnicos envía una señal de seguridad innegociable a sus accionistas, empleados y clientes. La serenidad es la prueba de que usted es el único individuo en la sala que posee el control absoluto sobre el activo más importante de la empresa, su propio juicio. El optimismo ingenuo es una de las vulnerabilidades más críticas en el liderazgo de proyectos. En la gestión estratégica, confiar únicamente en el mejor escenario posible deja a la organización desarmada ante la volatilidad. La técnica estoica del premortum o visualización negativa no es un ejercicio de pesimismo, sino un protocolo de seguridad mental diseñado para anticipar fricciones operativas y diseñar planes de contingencia antes de que la crisis se materialice.
Al enfrentar mentalmente los peores escenarios, el líder deja de ser un prisionero del miedo a lo desconocido y se convierte en un arquitecto de soluciones preventivas. La mayoría de los emprendedores evitan pensar en el fracaso por temor a atraerlo, pero para una mente de alto nivel, el fracaso es simplemente una variable más en la ecuación de ejecución. Visualizar la quiebra de una campaña, la salida de un socio clave o un cambio regulatorio drástico permite ensayar la respuesta emocional y técnica necesaria. Cuando el obstáculo ocurre en la realidad, el líder no pierde tiempo en el lamento, ya que su sistema nervioso ya ha procesado y resuelto ese escenario previamente. Esta preparación otorga una ventaja de velocidad decisiva sobre la competencia que aún está intentando asimilar el golpe. Thomas Edison personificó esta resiliencia estratégica cuando su laboratorio fue consumido por el fuego. En lugar de sucumbir a la parálisis emocional, interpretó el desastre como una oportunidad para purgar errores antiguos y reconstruir con una estructura más eficiente. La capacidad de reencuadrar la destrucción como una limpieza operativa es el sello de una mente que domina la ejecución. Para el directivo, los fallos no son interrupciones del progreso, sino auditorías externas que señalan dónde debe reforzarse la estructura del negocio para soportar mayores niveles de presión. El carácter de un líder no se forja en los periodos de expansión y bonanza, sino en los momentos donde el modelo de negocio parece desmoronarse. Así como el diamante requiere una presión geológica extrema para alcanzar su valor máximo, la capacidad de mando se pule en la adversidad. La resiliencia no consiste en resistir el golpe de forma pasiva, sino en utilizar la energía de ese golpe para evolucionar. Un líder resiliente no busca evitar los problemas, busca desarrollar una mente tan robusta que cualquier problema sea transformado en combustible para el siguiente salto estratégico. Para implementar esta técnica, dedique tiempo semanal a auditar sus riesgos de forma cruda y despojada de ego. Pregúntese qué factores podrían destruir su proyecto actual en los próximos 6 meses y diseñe inmediatamente las contramedidas. Este hábito de pensamiento reduce la ansiedad, ya que el miedo solo prospera en la incertidumbre. Al traer el riesgo a la luz del análisis lógico, usted despoja al fracaso de su poder emocional y lo reduce a un simple problema de ingeniería operativa que debe ser resuelto. El dominio del premortum garantiza que mientras otros líderes son tomados por sorpresa y entran en modo de pánico, usted permanezca en modo de ejecución. La preparación mental es el blindaje que protege su visión estratégica de los imprevistos. En la jerarquía del éxito, no sobrevive el que tiene más recursos, sino el que posee la mente más preparada para navegar la incertidumbre con una determinación inquebrantable. En el tramo final de la escala de liderazgo, la capacidad de ejecución se mide por la precisión del juicio bajo fatiga. Un líder de alto nivel debe poseer la dualidad de ser profundamente tranquilo, pero implacablemente decidido. La prisa, a menudo confundida con eficiencia, es en realidad el mayor enemigo de la precisión estratégica. En el entorno empresarial, no toda urgencia del mercado demanda una reacción inmediata. La mayoría de las veces, la presión externa es un ruido que busca forzar errores tácticos que la competencia podrá capitalizar. La toma de decisiones consciente requiere lo que los cirujanos de élite llaman calma operativa. Ante una complicación crítica, el profesional no permite que el pánico nuble su técnica. Por el contrario, utiliza la frialdad para evaluar patrones que la ansiedad oculta. Para el emprendedor, esto implica entrenar la mente para observar los datos de forma cruda, sin la interferencia de la duda o el miedo al qué dirán. La claridad no es un don, es una competencia que se desarrolla mediante la práctica de la presencia y el rechazo sistemático a la impulsividad. La intuición, lejos de ser un presentimiento místico, es en realidad el procesamiento acelerado de patrones basados en la experiencia acumulada. Sin embargo, esta intuición solo es fiable cuando la mente está libre de ruido emocional. Un líder que decide desde el estrés no está usando su intuición, está proyectando sus traumas y temores sobre el tablero de negocios. Al cultivar la sabiduría estoica, usted limpia su lente perceptiva, permitiendo que su conocimiento experto emerja de forma natural y certera en los momentos de mayor incertidumbre.
Para consolidar esta mentalidad de mando, es fundamental aplicar 3 filtros antes de cualquier movimiento estratégico. Primero, la pausa de 3 segundos ante cualquier estímulo para recuperar el control cortical. Segundo, el cuestionamiento de la urgencia real. Esta decisión requiere una resolución inmediata o se está dejando arrastrar por la presión del entorno. Tercero, la validación de la respuesta. ¿Esta acción está alineada con mi visión a largo plazo o es simplemente una descarga reactiva para aliviar la tensión del momento? El liderazgo basado en el control mental no significa dudar o postergar decisiones difíciles, sino tener el mando absoluto sobre las acciones propias sin ser arrastrado por la marea de las circunstancias. La respuesta a las grandes decisiones de su carrera no se encuentra en el ruido exterior, sino en la solidez de su estructura interna. Cuando usted se enfoca exclusivamente en lo que está bajo su control, sus decisiones dejan de ser apuestas impulsivas y se convierten en elecciones conscientes de alto impacto. Dominar su mente es el requisito previo para dominar su industria. Al integrar la sabiduría estoica con la ejecución estratégica, usted no solo construye un negocio exitoso, sino una mente inquebrantable capaz de liderar con autoridad en cualquier escenario. La verdadera ventaja competitiva no está en lo que usted hace, sino en la claridad desde dónde decide hacerlo. Llegados a este punto, la distinción entre un gestor de crisis y un arquitecto de realidades es evidente. Hemos desglosado la arquitectura de una mente líder a través de 4 pilares fundamentales: la dicotomía del control, la fisiología del poder, la resiliencia del pre-mortem y la ejecución consciente. Estas herramientas no son conceptos abstractos de una filosofía antigua. Son protocolos de alta precisión diseñados para que el emprendedor moderno mantenga su capacidad de maniobra cuando el entorno se vuelve hostil. La verdadera soberanía de un líder no se mide por el tamaño de sus activos, sino por la calidad de su silencio interno ante la presión. El control mental que hemos explorado es lo que permite que la estrategia prevalezca sobre el impulso y que la lógica sea el único filtro por el cual pasan sus decisiones. Recuerde que cada segundo invertido en reaccionar a lo incontrolable es un segundo restado a su capacidad de innovar y expandir su visión. El dominio de estas técnicas es un entrenamiento constante, similar a cualquier disciplina de alto rendimiento. No se trata de eliminar las emociones, sino de despojarlas de su autoridad sobre sus acciones. Al integrar la sabiduría estoica en su estructura operativa, usted asegura que su liderazgo sea una constante inamovible, capaz de proyectar seguridad hacia su equipo y precisión hacia sus competidores. ¿Cuál de estas técnicas de control mental implementará en su próxima crisis operativa para asegurar una ejecución impecable? Deje su respuesta en los comentarios para iniciar el debate estratégico con otros líderes de esta comunidad. Si su objetivo es elevar su capacidad de mando y perfeccionar su arquitectura mental para el éxito a largo plazo, le invito a analizar nuestros videos relacionados sobre ejecución estratégica y mentalidad empresarial de alto impacto. La claridad es poder. Asegúrese de que la suya sea inamovible.